Estamos iniciando lo que es este espacio de este proyecto del Fondo de Medios de Comunicación Social, año 2022, el cambio climático, un cambio en tu vida, un programa que llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Y nos encontramos a esta hora con una grata visita. Se trata del Ceremi de Agricultura de Ñuble, don César Rodríguez Alarcón, médico veterinario, diplomado en gerencia pública y posgrado en economía agraria. Señor Ceremi, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy buenos días y muchas gracias por esta oportunidad de estar nuevamente en Radio Ñuble. Muy bien, pues ahí les vamos a contar lo siguiente. Bueno, Chile desde hace algunos años ha estado cruzando una de las mayores sequías de su historia. Esto es debido al conocido cambio climático, el que se ha intentado combatir desde diferentes frentes. El agua, como bien fundamental para la vida humana, es el elemento por excelencia que se busca cuidar y no desperdiciar. Es por aquello que se ha comenzado a gestar diferentes planes para resguardar el vital elemento y hacerlo llegar a todos. La agricultura, sin duda, está incorporada. La región de Ñuble cuenta con el 9,6% de la superficie nacional dedicada a cultivos, de acuerdo a datos del Censo Agropecuario y Forestal 2007, CIREN y SAG. Las principales actividades que se desarrollan son las plantaciones forestales, seguido por cereales y plantas forrajeras, aunque ambas con una menor participación. La zona destacada por concentrar 42,7% de la superficie nacional destinada al cultivo de remolacha y por alcanzar el 43% del total país dedicado a la producción de frambuesas en esta oportunidad. Muy bien, pues don César, nos metemos en el tema que nos convoca en esta oportunidad. ¿Qué tan afectada está la zona de Ñuble con la sequía que azota el país? Esta emergencia agrícola que se vive. Bueno, en realidad tenemos zonas más afectadas que otras, ¿ya? O sea, vale decir, el cambio climático no es parejo en sus efectos, en sus consecuencias, y por lo tanto hay zonas más afectadas que otras. Si bien es cierto, siempre hemos tenido una dificultad en la zona del secano interior y costero, en las zonas agroecológicas del secano interior y costero de nuestra región. Sin embargo, hay algunas zonas del Valle Central donde el delta es mayor desde que se empiezan a generar este fenómeno del cambio climático, donde ya se empiezan a hacer las primeras mediciones. Los lugares más afectados han sido algunas zonas de la provincia de Ñuble que no están justamente en la zona interior y costero, sino Correcto. Que han estado en el Valle Central y fundamentalmente en la zona norte de nuestra región. Y en este caso quiero destacar, según los datos de investigación que ha ido realizando el Instituto de Investigación Agropecuaria de INI Aquilamapu, nuestro INI Aquilamapu de nuestra región de Ñuble de Biobío, ha detectado que uno de los lugares más afectados, donde justamente ha impactado más, es la zona de Ñiquén. ¿Ya? Entonces, ahí justamente lo más importante, el mensaje que quiero dar es este trabajo que hemos ido realizando, que ha ido realizando el Ministerio de Agricultura y otros ministerios más, para poder ir midiendo, generando métrica e información del cambio y de los efectos que se ha podido dar. Por lo tanto, lo que puedo concluir es que no es parejo. En algunos lugares el efecto ha sido más grande, a pesar de que las consecuencias de una sequía de 13 años, como la que hemos sufrido, obviamente que afecta a toda la región, pero en algunos lugares ha afectado más, como la que ya mencioné. Correcto. Bueno, el agua naturalmente es muy importante para la agricultura y nuestra región se basa prácticamente, como lo decíamos anteriormente, un gran porcentaje en lo que es la agricultura. ¿Cómo está trabajando justamente la Ceremi de Ñuble para resguardar este elemento y seguir apoyando a quienes trabajan la tierra? Ayuda a personas afectadas justamente por falta de agua. Bueno, en nuestra labor de Ministerio de Agricultura, primero hay un rol que tenemos que cumplir, que es articular, ¿no? Que es lo que justamente nos ha pedido el gobierno, nos ha pedido la gestión del presidente Boric, que es articular los distintos ministerios en torno a este desafío de enfrentarnos al cambio climático. Y por lo tanto, ahí la relación del Ministerio de Agricultura, eso es lo primero. Tenemos que trabajar con las municipalidades, tenemos que trabajar con la empresa privada, tenemos que trabajar con otros ministerios como el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas, entre otros, ¿no? Incluso el Ministerio de Desarrollo Social, de tal manera de articular la labor para enfrentar este fenómeno. Sin embargo, el Ministerio de Agricultura tiene un énfasis más en lo que significa hoy día el abastecimiento de agua para riego, ¿ya? Y ahí un concepto general. No solo se trata de aportar y de lograr el abastecimiento de más agua para riego, sino que también el trabajo del cuidado del agua, de conservar de mejor manera
el agua disponible en los sectores rurales. Y para ello hay dos elementos. Uno, el manejo del recurso hídrico, que significa hacerlo más eficiente, el uso más eficiente, pero sobre todo ahorrar agua. Correcto. Y un segundo elemento es generar una agricultura bajo el concepto de una agricultura climáticamente inteligente. Eso significa que también los rubros, las actividades económicas se tienen que ir adaptando a la realidad que hoy día tenemos, que es de menos disponibilidad del recurso hídrico. Un ejemplo, yo creo que eso lo aclara. Justamente INEA Quilamapu viene trabajando en conjunto con INDAP y en conjunto con las organizaciones de arroceros, con toda la cadena arrocera, incluyendo la industria, para poder ir generando un cultivo del arroz que requiera de menos agua. Y para eso hay que trabajar genéticamente, por ejemplo, generar nuevas variedades y generar nuevos manejos que permitan que ya cuando uno va hacia el norte de Chile, ¿no es cierto?, sale de la región hacia el Maule y antes veía todas esas piscinas, ¿no es cierto?, para la producción de arroz. Hoy día eso ya no forma parte del paisaje, sino que uno pueda producir arroz con mucha menos agua, manteniendo la calidad y las características del arroz chileno. Por lo tanto, eso es justamente lo que queremos, que ir adaptando a los distintos rubros que de tal manera que requieran menos agua, generen menos huella del agua para poder lograr una agricultura más sustentable y adaptarse a esta realidad de mayor escasez hídrica. Y qué buen ejemplo nos entrega usted, y tenemos entendido de que mucho tiene que ver una persona de acá de la región de Ñuble, ¿no?, con respecto precisamente a lo que se hizo con esto de tratar de utilizar menos agua en el cultivo del arroz. Así es, hay varios investigadores que están trabajando ahí. Hoy día tenemos una gran investigadora en INEA Quilamapu que está desarrollando esto, que justamente se ha formado, que es Carla Cordero, pero hay un equipo detrás también trabajando en aquello, y esto justamente se da porque estas conversaciones vienen desde hace mucho rato. La permanencia, la persistencia es un elemento muy importante, especialmente en esta conversación público-privada para lograr este objetivo. Exactamente. Bueno, tal como usted lo dice, ¿no es cierto?, siempre hay equipos que trabajan con respecto aquí, y sobre todo en esto del cuidado del agua. Las agricultoras, los agricultores, se les educa sobre cómo optimizar el uso del agua, por ejemplo, sistema de goteo, recolección de agua lluvia, sistema de riego tecnificado, en fin. ¿Hay alguna? Sí, ahí lo que hace el Ministerio de Agricultura, porque también lo realizan otros ministerios, especialmente el tema de la educación ambiental, que lo está realizando fuertemente el Ministerio de Medio Ambiente, especialmente con comunidades escolares, ¿ya? Ahí es relevante también lo que está haciendo el Ministerio de Educación, de tal forma de que es muy importante lograr que las nuevas generaciones tengan mucho más sensibilidad sobre este tema que lo que tenemos nosotros, que ya peinamos canas. Entonces, es muy importante que las nuevas generaciones estén mucho más sensibles a esto y tengan un sentido de protección, de cuidado, de ahorro del recurso, de todos los recursos naturales, incluido el recurso hídrico como el agua. Entonces, ese es un primer aspecto. Y el segundo aspecto que hemos estado realizando, que hay una red de extensionismo, que significa trabajar fundamentalmente con las municipalidades y con los agricultores en este manejo del recurso hídrico. Por lo tanto, es capacitación, pero también es asesoría técnica, ¿ya? Y también es escuchar a las comunidades, porque muchas de las comunidades también tienen ciertas prácticas, conocimiento de cómo mantener los humedales, de cómo mantener la humedad en el suelo y cómo proteger los recursos naturales como el agua. Entonces ahí hay un diálogo de saberes que es muy importante recogerlo. No todo siempre está en la ciencia aporta, pero también se aporta en el conocimiento local. Y ese trabajo es lo que ya llevamos prácticamente 30 años trabajando en el Ministerio de Agricultura, como por ejemplo el caso de los PRODESAL, en el caso más al sur con los programas de desarrollo territorial indígena y otros servicios de extensión que permiten establecer conversación entre las comunidades locales y agentes de extensión como profesionales y técnicos que trabajan en los sectores rurales. La cobertura es alta, siempre se puede dar un espacio para mejorar, pero este tema es un tema que ya está dentro de la agenda cotidiana de trabajo del mundo del agro hoy día y con las comunidades agrícolas.
Perfecto. ¿Y cómo es recepcionado aquello por la gente? Tal como usted lo dice, ¿no es cierto? Los que estamos pintando canas tenemos otra idea de lo que es el cuidado del agua. Quizás las nuevas generaciones también de a poco lo están asumiendo aquello. Pero ¿cómo es, digamos, la aceptación de la gente con todo esto que ustedes como gobierno, ¿no es cierto?, en este caso, están haciendo para decirle a la gente y enseñarle a la gente cómo cuidar el agua, en este caso para gota a gota, que vaya sirviendo para lo que corresponde? Sí, justamente es es inversamente proporcional a la disponibilidad de agua. En la medida que los agricultores y agricultoras van sintiendo que hay escasez de agua, su lógica de preocupación y de acción aumenta, ¿ya? En la medida en que tengamos sectores todavía que tengamos una sensación de que hay disponibilidad de agua, justamente muchas veces los temas de ahorro, de eficiencia, no están tan al día. Entonces, lo que hemos estado trabajando es que en ambos lugares donde existe escasez, pero también donde podríamos decir que hay un poco más de abundancia o disponibilidad de agua, en ambos lugares hemos estado colocando los incentivos para la eficiencia y el ahorro. Por ejemplo, en el caso del INDAP, tienen cierta más prioridad aquellos proyectos, INDAP y Comisión Nacional de Riego, dos instituciones que aportan con incentivos, subsidios directos para proyectos de riego. Obviamente que ahí se incentiva más aquellos proyectos que justamente utilizan técnicas que permiten ahorrar más el agua. Ese es un primer camino. Los incentivos están colocados hacia la eficiencia y el ahorro del agua. Y el segundo tema que tratamos de reforzar mucho con las comunidades agrícolas es justamente trabajar este tema más asociativamente. Bien. Esta no es una solución particular, ¿no? Si bien es cierto, dentro del predio un agricultor es muy importante lo que hace, la visión colectiva es muy relevante, porque lo que hace o deja de hacer un agricultor influye en el resto de la comunidad, especialmente en el caso de los recursos hídricos. Y por lo tanto, cuando uno hace una noria y respetar los 200 metros de radio para poder hacer otra noria, o el manejo de un estero o de una estructura, una infraestructura de riego, como por ejemplo el Laja de Guillín, lo que hace o no hace en ahorro y en eficiencia un agricultor influye en todo el colectivo. Entonces, ese sentido también es muy importante de trabajar asociativamente el manejo de los recursos hídricos, y por lo tanto lo que hace el Ministerio de Agricultura es potenciar las capacidades de las organizaciones de usuarios de agua. Estamos hablando aquí de las juntas de vigilancia, las comunidades de agua, las asociaciones de regantes, de tal manera de que conversen, se junten, tomen decisiones en esta lógica de la eficiencia y del ahorro del recurso hídrico. Muy bien, estamos compartiendo este espacio del proyecto del Fondo de Medios de Comunicación Social, año 2022, El Cambio Climático, un cambio en tu vida, junto a don César Rodríguez Alarcón. Él es el Seremi de Agricultura de la región de Ñuble. Se habla de un plan Siembra por Chile. ¿De qué se trata aquello, señor Seremi? El plan Siembra por Chile es un plan del gobierno del presidente Boric, aplicado por el Ministerio de Agricultura, que está dirigido fundamentalmente a abordar un problema coyuntural en el cual hoy día estamos, y que tiene que ver primero con una alza constante y muy importante desde el periodo de la pandemia, pero a propósito incluso post pandemia, o sea, en este periodo, de los costos de producción, donde prácticamente los fertilizantes y muchos otros insumos agrícolas han subido más del 200%, y por lo tanto genera una coyuntura muy compleja a propósito de fenómenos internacionales. Dos fenómenos internacionales: la pandemia, que generó costos de logística mucho más altos, y lo segundo, la guerra de Rusia y Ucrania, puesto que ahí tenemos grandes productores de grano, pero también grandes productores de fertilizantes. Entonces eso genera un aumento en los costos de producción. Ante eso, el gobierno toma la iniciativa y expresa un apoyo a los agricultores que les permite, con una entrega de recursos directos, ¿ya?, a cada uno, a un número importante de agricultores, especialmente de la agricultura familiar campesina, pero también a otros agricultores que no son atendidos por INDAP, un aporte de 200.000 pesos por hectárea para el mundo de los cerealeros y el mundo de las viñas, ¿ya? Y permite, por lo tanto, suplir en parte esta alza de costos de producción, ¿ya?
Y eso es lo que hemos ido realizando en todas las regiones, en muchas de las regiones agrícolas de Chile, incluyendo la región de Ñuble, por supuesto. Entonces ese programa viene en ayuda fundamentalmente a cubrir los costos de producción que hoy día tenemos en el país, producto de este fenómeno coyuntural que estamos viviendo. Entonces, en eso consiste el programa. Perfecto. El plan Siembra por Chile. El plan Siembra por Chile. ¿De qué estamos hablando? Bueno, tiene un efecto importante. Sí, lo que quiero mencionar es que esperábamos una disminución de las intenciones de siembra, producto de esto aumento de costos. Y en general lo que hemos tenido es una mantención de las intenciones de siembra, y en eso sentimos de que el programa Siembra por Chile ha contribuido muchísimo para que los agricultores, en virtud de expectativas de precio de los productos, de los granos fundamentalmente, pero con alza de los costos de producción, hayan mantenido su intención de siembra con la ayuda que se ha ido entregando durante estos meses de invierno, de otoño e invierno. Hasta este minuto entonces se podría hablar de un resultado positivo, ¿no? Un resultado positivo en virtud de que justamente la expectativa era una disminución del 20% de las intenciones de siembra, y hoy día se han mantenido las intenciones de siembra al mismo tenor del año anterior. Perfecto. Bueno, Chile y Ñuble, principalmente, que es lo que a nosotros nos interesa, deben comenzar a hablar de agroecología. Agroecología, herramienta de adaptación al cambio climático, desde y para el cuidado de la biodiversidad y sus comunidades. Agroecología. Palabras que a lo mejor mucha gente escucha, pero dice, bueno, ¿de qué se trata todo aquello? Bueno, la agroecología son una serie de prácticas, conceptos, definiciones, que lo que está dentro de lo que podríamos hablar la agricultura sustentable, o sea, una agricultura que de una u otra manera le permita, y en palabras sencillas, permita seguir produciendo alimentos sin afectar el medio ambiente y los recursos naturales, y que por lo tanto esas prácticas van a permitir la mantención de la producción de alimentos para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestros bisnietos. Significa ser agricultura sustentable, que hay más modelos y tipos de agricultura sustentable, además de la agroecología, como por ejemplo la agricultura orgánica, o como por ejemplo la agricultura regenerativa, ¿no? Entonces son distintos tipos de agriculturas que permiten trabajar o hacer la producción de alimentos más amigablemente con el medio ambiente. Y estas prácticas, obviamente, lo que queremos es que primero permitan justamente poner menos tensión especialmente al suelo, pero también al agua, porque también genera la mantención de fertilidad y humedad del suelo. Estas prácticas permiten aquello, y en segundo lugar permiten disminuir los riesgos en la calidad de los alimentos. Y cuando digo calidad de los alimentos, que esos alimentos sean inocuos, ¿no? Que permita que cuando uno produzca un alimento y se lo va a comer, tenga menos riesgo de contaminarse o de intoxicarse en casos extremos. ¿Por qué? Porque utilizan prácticas más bien ancestrales que realizan los agricultores, donde se usan menos agentes químicos que pueden provocar, que siempre tienen algún grado de riesgo para la salud. Hoy día están bastante controlados en términos de la cantidad que hay que ponerle al suelo o a las plantas, especialmente en conceptos de agroquímicos y de fertilizantes, pero siempre existe ese riesgo no es cero. Estas prácticas agroecológicas lo que hacen es justamente disminuir, porque va dependiendo cada vez menos del uso de estos fertilizantes o de agroquímicos que pueden provocar algún daño o pueden generar algún residuo que provoquen algún riesgo de daño en la población al consumir esos alimentos. Entonces, por eso estamos incentivando estas prácticas, las prácticas de la agricultura sustentable en general, y una de ellas son estas prácticas agroecológicas, como el manejo de sus productos en los mismos predios, el manejo del guano para poder fertilizar, el abono verde. Hay distintas prácticas que realizan los agricultores sin necesidad de utilizar muchos agentes externos. Y además, porque con lo que dije anteriormente, ¿no es cierto?, en la medida que yo use menos productos externos al predio, también mi potencial de tener mejores resultados económicos aumenta. Porque justamente lo que estamos hablando de que todos estos insumos externos, especialmente fertilizantes, han subido mucho de precio. En la medida que use prácticas agroecológicas, disminuyo la dependencia de esos fertilizantes y por lo tanto tengo una posibilidad de ahorrar en mis costos de producción. O sea, además, un doble beneficio. Ahorro por un lado y voy generando alimentos de mejor calidad y con menor riesgo hacia la inocuidad de estos alimentos. Y mientras usted nos estaba justamente poniendo al día acerca de lo que es ese interesante tema, ¿no es cierto?, que
que se refiere a la agroecología. Yo pensaba en todo lo que es esto de los residuos, ¿no es cierto?, que de repente pueden servir también, ¿no? Estamos hablando de mucha gente que dice, bueno, yo lo que hago, por ejemplo, cuando veo que las hojas, los árboles ya están botando las hojas y las juntando, ¿no es cierto?, para después mezclarlas con la tierra, lo mismo frutas, verduras, ¿no es cierto?, en lugar de eliminarlas, también hacer algo que me ayude, ¿no es cierto?, a que la tierra sea más fértil. ¿Puede servir aquello? Porque el suelo es algo vivo, Uh-huh. y justamente cuando tú mencionas esto y se va incorporando materia orgánica al suelo, justamente lo que va haciendo es haciéndolo más vivo, más fértil y por lo tanto de una mejor producción y sustentabilidad en el tiempo. Porque justamente lo que estoy haciendo es extrayendo, lo que yo le extraigo con las plantas lo tengo que volver a aportar. Y ese aporte de mejor manera se puede hacer lo mismo con materia orgánica de residuos o de subproductos de la misma producción agrícola. Así que son prácticas que son muy bienvenidas y que justamente invitamos a los agricultores a que las vayan incorporando paulatinamente. Esto no se hace de la noche a la mañana, no es llegar y hacerlo y cambiar todo. Esto se va haciendo paulatinamente para también velar porque la productividad no se vea afectada. Pero es un elemento que estamos promocionando, que estamos fomentando y que estamos poniendo los incentivos para que así se realicen. De tal manera de lograr estos dos temas, una agricultura más verde, más amigable con el medio ambiente, más sustentable en el tiempo, pero también una agricultura más sana, de mejor calidad. Qué bien, un interesante tema. Y en alguna oportunidad anterior también hemos conversado acá mismo en la radio, ¿no es cierto?, el cuidado que hay que tener con ciertos elementos, por ejemplo el mismo aceite, ¿no es cierto?, el aceite, ese aceite que se ocupa en freír esas ricas, deliciosas papas fritas que a lo mejor de repente consumimos en familia, qué sé yo, o la sopaipilla, en fin, que la gente lo vaya guardando en un envase para que después entonces vaya al lugar indicado y no botarlo en la tierra. Sí. Es una manera de cuidar también la tierra, ¿no? Sí, así es. Además, claro, el fomento de la economía circular es muy importante en este tipo especialmente la agricultura y la actividad agrícola puede hacer un aporte interesante. Hay siempre un espacio y un llamado a poder realizar emprendimientos de economía circular para que justamente estos elementos que se reciclan pueden volver a ser usados o de una u otra manera generar otro tipo de servicios o productos para el sector. Uh-huh. Entonces eso es muy importante. Este es un espacio también muy importante para poder hablar de economía circular, que es muy necesario abordarla y profundizarla en nuestra sociedad, porque obviamente que tenemos mucha generación de residuos y muchos de ellos que no van a poder ser utilizados o que tienen un riesgo de dañar el medio ambiente. Estamos a esta hora en Radio Ñuble, la Sintonía Grande, junto a don César Rodríguez Alarcón, que es el Ceremi de Agricultura de la región de Ñuble, en lo que es este proyecto del Fondo de Medios de Comunicación Social, año 2022, el cambio climático, un cambio en tu vida. ¿Cómo en este caso las agricultoras, los agricultores, don César, pueden informarse de los apoyos y capacitaciones que les ofrece la Ceremi y el Ministerio de Agricultura? Porque usted ha conversado en muchos programas, ¿no es cierto?, sí, que están ayudando en aquello. ¿Cómo hacerlo? ¿A través de internet? ¿Hay algún teléfono? ¿Hay que dirigirse, digamos, a través de algún correo? Sí, en general la información está esto es un tema muy sensible, porque siempre hay espacios para mejorar en esto, especialmente en el tema de la comunicación y de la información. El Ministerio de Agricultura es uno de los ministerios que está más descentralizado, tiene muchas oficinas, no solo en las capitales regionales uh-huh. y provinciales, sino que también en las muchas de las comunas rurales de nuestra región. Por ejemplo, acá tenemos 7 oficinas del Ministerio de Agricultura del INDAP, tenemos 3 oficinas del Servicio Agrícola y Ganadero, y además de las direcciones regionales de cada uno de los servicios. Entonces, el llamado fundamentalmente es acercarse, informarse. Muchos de los agricultores tienen todavía dificultades para acceder a Internet y tienen dificultades también para comprender un tanto de alguna u otra manera algunos enredos que nosotros también tenemos a la hora de explicar uh-huh. Vía la web o vía correo electrónico. Entonces, muchas de las cosas se hacen presencialmente. Y yo siempre les planteo a los agricultores que se acerquen a las oficinas y consulten. Pero además hay muchos programas donde los agricultores ya están participando. Uno de ellos es el Prodesal, que tiene una cobertura muy importante en la región y que el programa del Prodesal, el contenido del tema del Prodesal lo tienen que definir los agricultores.
Esto no es un tema impuesto. No es que alguien diga, mire, vamos a hacer esto, si le gusta, le gusta, y si no le gusta, bueno, no tiene alternativa. Exacto. En general, los programas del Ministerio de Agricultura tienen que tener una conversación y surgen de la demanda y de las opiniones de los dirigentes y de los agricultores y agricultoras de las comunidades rurales. Por lo tanto, aprovechen esos espacios y más exijan esos espacios. O sea, esos espacios de conversación, de diálogo, como los consejos asesores de área, los comités de coordinación que trabajan con las municipalidades para hablar de estos mismos temas que estamos hablando hoy día, ellos y los dirigentes lo pueden plantear y acordar con las distintas instancias de trabajo. Hoy día tenemos en las 21 comunas tenemos el programa Prodesal. No hay ninguna comuna, incluyendo las más urbanas como Chillán, San Carlos, tienen un programa. San Carlos es el Prodesal más grande de la región de Ñuble, tiene alrededor de 700 agricultores atendidos, y yo lo que llamo justamente a empoderarse en que los contenidos de estos programas incorporemos estos temas, porque el deber del equipo técnico es recoger esa necesidad, esa exigencia que plantean los agricultores y agricultoras y poder llevarlos a cabo. Ahí hay una muy buena red de conversación. El INDAP atiende a 17.000 agricultores en la región de Ñuble. O sea, es un número muy importante, una cobertura muy importante, y lo que creemos que justamente en esa conversación surja las necesidades de poder, en este caso, lo que estamos conversando hoy día, la protección de los recursos naturales, especialmente el recurso hídrico. Perfecto. O sea, canales, digamos, para poder contactarse con quienes de alguna u otra manera pueden asesorar en esto, los hay, y los hay bastante, tal como usted lo ha dicho, ¿no es cierto? Sí, además siempre hay un espacio de mejora en esto. Esto es muy importante. Nunca vamos a quedar satisfechos del todo de cómo nos comunicamos. Hay que seguir mejorando en el diálogo con las comunidades agrícolas y rurales. Muy bien, pues y nos ha interesado sobremanera, ¿no es cierto?, poder tener acá personalmente una vez más al señor Seremi de Agricultura de Ñuble, don César Rodríguez Alarcón, debido a que nuestra emisora, que tiene 86 años de existencia, una de las más antiguas del país. Y de las mejores coberturas. Sí, exactamente. Eso para nosotros es muy importante. Nosotros tenemos una cobertura que es a través de la señal AM, que muchos agricultores, y nos lo dicen, dice, yo ando en la camioneta, en mi vehículo, que sé yo, cuando voy a recorrer el campo, ando escuchando la AM, porque esa es la que me llega a través de mi radio, o a través de la frecuencia modulada, y también, por supuesto, a través de internet. Así que don César ha sido muy amable en acompañarnos. Siempre, por supuesto, hay otra oportunidad en la cual podemos conversar, ¿no es cierto?, de este tema tan importante para la región de Ñuble, principalmente, como lo es la agricultura. Muy bien, muchas gracias, y además encantado de hablar de este tema que es muy trascendente, muy importante, y que nos va a seguir convocando por las próximas décadas. Exactamente. Si bien es cierto, ha llovido bastante, mucho más que quizás en el año pasado, pero de todas maneras igual tenemos déficit, ¿no? Tenemos déficit del 20% con el promedio histórico. Así que este es un muy buen año en términos de los años anteriores, pero históricamente sigue siendo un 20% de déficit. Así que hay que seguir bregando por lo que hemos conversado hoy día. Eficiencia y ahorro en el uso de los recursos hídricos. Exactamente, a cuidar este vital elemento. Gracias, don César, muy amable. Gracias a ustedes. Y ya estamos llegando al final de este espacio, de este proyecto de Fondo de Medios de Comunicación Social año 2022. Nos ha acompañado, y le agradecemos una vez más, a don César Rodríguez Alarcón, Seremi de Agricultura de la región de Ñuble. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.